Entonces, si tu hermano pecare contra ti, tienes que perdonarle. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces viniere a ti pidiéndote perdón, tienes que perdonar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ya están de acuerdo? Porque aquí dice, no porque en verdad nosotros lo creamos. La verdad que no. Porque acá dice, pero dice algo más. Bien, vamos al tema de los discípulos. Al oír esto, los discípulos dijeron, pues no. O sea, para yo poder reconciliarme y perdonar a quien me ha ofendido, a quien me ha generado mucho problema, eso requiere mucha fortaleza interior. No puedo. Entonces ellos lo traducen con el hecho de la fe, su fortaleza interior. Por eso le dicen al Señor, Señor, danos esa capacidad. En las palabras de Señor, aumentanos la fe para poder hacer eso. ¿No ve que el judío todo lo ve con la lupa de la teología, con la lupa de la Biblia? Para ellos poder andar perdonando a la gente era un tema de fe. Y efectivamente es un tema de fe, mis queridos hermanos. Es un tema de fe. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a creer en cosas imposibles, pero que son posibles si es que nosotros las vemos no con la visión humana, sino con la forma de ver divina. Para el que cree, todo le es posible. Todo. Ahora, ese todo no es hacer cosas absurdas, pues nosotros no somos magos para estar haciendo cosas así medias extrañas. No, sino que en el curso y en el desarrollo de la vida humana nos vamos a encontrar con situaciones que nos es muy difícil de resolver. Para ellas requerimos, en la realización de la voluntad de Dios, mucha fe. La pregunta es, ¿cuánto es mucha fe? Segundo es, ¿de dónde sacamos esa fe? Los discípulos le dijeron al maestro, maestro, aumentanos la fe. O sea, solos no podemos, esto es imposible. Estar perdonando a esa persona 7 veces al día me quita la paz y 7 veces al día yo tengo que estar en paz con él, perdonándole. Bueno, sí, de eso se trata. Entonces nos vas a tener que aumentar la fe. Y esa es a veces nuestra petición. Ay, si Dios me diera más fe. Ay, si Dios me diera más paciencia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Decimos así o no decimos así? Pero tú sabes que Dios no da fe ni paciencia. Porque nosotros pensamos así. A ver, es como decir, aumenta el volumen. ¿Ya? Yo digo, Alejandro, no me escucho. Entonces, ¿él qué hace? Sube una perilla. Entonces, pensamos que la cosa con Dios funciona así. Dios, aumentanos la fe. Ah, claro, ¿cómo no? La perilla de la fe de Ángel, la subo. ¿Ustedes creen que eso funciona así? No, no funciona así. No. Señor, dame paciencia. La perilla de la paciencia, subimos. Entonces, siento cómo la paciencia fluye en mí. ¿Eso es así? No. Así no es. Esa es una forma artificial. Y le voy a decir por qué. Porque eso puede funcionar para los equipos y los aparatos. Pero yo no soy ningún equipo y ningún aparato. Yo soy un ser vivo donde todas las cosas en mi vida, todas tienen un proceso natural y tienen principios que la rigen de tal manera que cuestiones como la fe no son aumentadas por una perilla que en el cielo se sube, sino que es algo que yo debo de trabajar aquí adentro para que esa fe vaya tomando dimensiones extraordinarias. Pero para la realización de cosas extraordinarias no necesito una gran fe. Lo que necesito es la suficiente fe que Dios nos ha dado a cada uno. Y es muy pequeña, del tamaño de un grano de mostaza. Jesús dijo, es suficiente. La fe que tienes hoy en este momento, yo diría que es suficiente. Es poca fe, pero es suficiente. Esa es la fe con la cual tienes que empezar tu vida de fe. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, la vida del cristiano es una vida de fe. No es de otra cosa, sino de fe. El justo por la fe vivirá.
Entonces uno se pregunta, ¿y para qué sirve la fe, pastor? Tanto que hablan de fe. Bueno, básicamente la fe es importante porque nos mantiene en un contacto muy poderoso con Dios. Si tú no actúas en fe, no desarrollas en la fe, entonces todo lo vas a hacer en el plano humano. ¿Ok? Sin ayuda divina, solo el plano humano. Allí es en que tienes que estar pensando, calculando, esforzándote, trabajando, sudando, haciendo las cosas así, con tu fortaleza humana, con los recursos humanos, buscando dinero, buscando así. En cambio, la fe en la dimensión divina te lleva solamente a decir. Y puedes hacer cosas extraordinarias. Pero tienes que empezar. Con la fe que tenemos, ahora lo que necesitamos es esto. Es como la semilla de esta planta que es la mostaza, ¿no? Este árbol, la mostaza, es un arbusto muy grande, es un árbol, no es un eucalipto, pero es uno de los árboles más frondosos, uno de los árboles frondosos que existían en las tierras bíblicas. Este árbol tan grande, tan coposo, uno se pregunta, oiga, ¿y todo esto dónde estaba? Bueno, todo esto estaba encerrado en una cosa muy pequeña. De lo pequeño surge algo grande. Fíjese que nosotros somos el resultado de la unión de dos células que son microscópicas, que no se ven a simple vista. Y miren lo que terminó siendo. Y eso sucede con todos los seres vivos. ¿Cuál es el animal terrestre más grande que existe en la actualidad? ¿Cuál es? ¿La hormiga? ¿Ah? ¿El elefante? ¿El animal más grande que existe en la tierra? Ah, igual no sé, pastor. ¿Ah? Bueno, el animal más grande que existe en la tierra es un mamífero. ¿Cuál es? La ballena azul. Mira, más de 30 metros de largo. O sea, unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, un poco más allá. Imagínate. Y eso surgió, igual que nosotros, de dos células muy pequeñas. ¿Te has dado cuenta que Dios siempre opera en esa dimensión? Él saca lo grande de lo pequeño. Él hace grande a los pequeños. Tú sabes que Dios avergüenza a los sabios con los ignorantes. Tú sabes que los más grandes en el reino de Dios son los más pequeños en la tierra. El que se humilla se hace grande. ¿Te has dado cuenta que todo siempre es, primero enciérralo en algo pequeño y luego desarrollalo para que sea algo mucho más grande? Bien, la fe nos permite hacer eso, pero en la dimensión de Dios. Es decir, toda la capacidad divina disponible para nosotros, ¿ok? Está supeditada a nuestra capacidad de creer. Y para eso es la fe, porque la fe es creer, es confiar, es aceptar algo que a nuestra mente le parece contradictorio, ilógico, antinatural, pero nosotros le damos crédito y lo creemos y lo confesamos y caminamos en ello. Eso es fe. Es como Abraham. Es como los hombres de fe del pasado, que solo escucharon una voz y obedecieron. Y Dios actuó. La fe nos sirve para eso. Entonces, para resolver situaciones muy complicadas, solo necesitas un poco de fe. Que por decir la tenemos. Porque el día de nuestra conversión, Dios impartió fe a nuestro corazón. Y me dijo, Ángel, te he dado algo importante, muy importante, fe, para que puedas creer en mí.
y de esa manera desarrollar una vida totalmente diferente. Ahora, ¿qué cosa es creer en Dios, mis queridos hermanos? Creer en Dios. A ver. Bueno, pues quiero regresar al tema de la semilla de la mostaza. Bien, dije yo, porque ahí me faltaba aclarar un punto, que toda aquella frondosidad del árbol, todas esas ramas extensas, largas y todo ese montón de hojas, todo eso estuvo en algo muy pequeño, encerrado en algo muy pequeño, que era la semilla. Bien, pero si la semilla se queda allí se queda como semilla. Tú puedes tener una semilla hasta que se haga polvo, no sirve de nada. Las semillas son útiles cuando tú las siembras, exactamente. Ya, ok. Entonces, la semilla despierta. La potencia de vida que está encerrada en la semilla se activa. Pero la semilla necesita ser sembrada. Entonces, sembrar una semilla es darle las condiciones para que sea nutrida y pueda despertar. Solo necesita agua y luz. Y el elemento, bueno, es la tierra, de donde se va a sustentar. Sin agua, sin luz, hasta en algodón puede germinar, pero necesita agua y luz. Es decir, algunos elementos nutrientes tienen que despertar esa semilla y hacerla crecer. Bien, si la fe nuestra es como una semilla de mostaza, necesita elementos que la puedan nutrir y despertar y desarrollar. Si no, se queda así pequeñita. Se queda pequeñita. Y si está pequeñita, no funciona. Entonces, si yo soy, entre comillas, un cristiano, que no activa su fe, solo me vuelvo un religioso, porque solo hago cosas que ni siquiera creo. Voy porque mi esposa me trae. Pero si fuera por mí, estaría jugando fulbito. Bueno, yo voy porque, a ver, pues, ¿no? Si la buena suerte me acompaña, la de Dios, dices. O sea, hasta generamos teologías medias extrañas. Porque escuchamos acá, pero afuera hacemos como que nunca hemos escuchado nada. Si hoy les dije el tema de la reconciliación y el perdón, muchos van a salir, jamás van a perdonar a nadie. Y van a seguir con sus líos y sus conflictos. Entonces yo digo, a usted no le va a funcionar la fe jamás. Entonces no va a haber una sanidad. Entonces usted va a orar a Dios y no va a funcionar la oración. Usted va a esperar cosas que no van a venir porque usted no ha activado la fe, porque no ha nutrido la fe. La fe tiene que nutrirse. ¿Qué hacía Jesús con los discípulos? Nutrirles la fe. ¿Y cómo se las nutría? Con la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Entonces Jesús les dice, miren chicos, no necesitan ustedes que les aumente la fe. La fe que ya tienen, aunque sea muy pequeña, es capaz de desarraigar un árbol y echarlo en el mar. Solo podrían ustedes ordenar y las cosas serían. ¿Y cómo puede ser posible, Señor? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, nosotros los cristianos somos personas que hablamos y actuamos creyendo en lo que Dios nos dice. Eso es fe. El cristiano es alguien que habla y actúa de la manera que Dios dice, no de la manera que otros dicen, sino que Dios dice. Entonces nosotros podemos escuchar al mundo, el mundo nos enseña y nos dice, no, métele un puñete. Jesús dice, no, perdónale. El mundo te va a decir, tienes que quitárselo. Y Dios te va a decir, no, mejor es dar que recibir. Da, entrega. El mundo nos va a decir, maldícelo. El Señor te va a decir, no, bendícelo. El mundo te va a decir, si te pega, le metes una patada. No, si te dan en una mejilla, dale la otra. ¿Ah?
El mundo te dice, no vayas con él. El Señor te dice, si Él te dice, acompáñame una milla, ve con Él 2. El Señor te dice, si alguien te pide la capa, perdón, el manto, no le niegues ni la capa. Bueno, ¿te das cuenta que el cristiano debe de andar conforme a las cosas que Dios dice? Entonces, eso significa que nosotros necesitamos oír y edificar nuestra fe. Oír la palabra de Dios para edificar nuestra fe. Yo, por ejemplo, los felicito porque están ustedes acá, para comenzar. ¿Ya? Los seguiría felicitando si hiciesen algunas otras cositas más, como por ejemplo, traer Biblias. Porque si tú no traes una Biblia, es como que andas desarmado, es como el soldado que va a la guerra sin espada, sin arma. Estás desarmado. Sin Biblia no tienes el elemento importante. No solo traerla a la iglesia, sino también leerla. A eso me refiero. Si tú no lees Biblia, es muy difícil que algo pueda pasar en tu vida de parte de Dios. Porque no hay fe alimentada allí. No hay. Segundo, tienes que frecuentar las reuniones cristianas donde se enseña. ¿Me entiendes? Porque necesitamos ser enseñados. Estoy olvidando de algo. Tercero, tienes que llegar temprano a las reuniones cristianas. Y temprano es, si el culto es a las 9, llega a 5 para las 9. Ubícate en tu sitio. O primero vas al baño para no salir del culto en las 2 horas. ¿Ok? Y luego llegas más temprano, te tomas un cafecito, te vas al bañito, buscas tu sitio. ¿Ok? Miras. Mejor más adelante. Te ubicas. Y listo. Empiezas. Empiezas tu día de edificación de fe. Alabas al Señor. Adoras al Señor. Afirmas en las cosas que son ciertas, en los cánticos. Afirmamos, afirmamos, afirmamos. Cantamos porque afirmamos, afirmamos y afirmamos. Nuestros cánticos son eso, son afirmaciones de verdades bíblicas. Y después nos sentamos, ya confesé. Ahora voy a escuchar. Ya. Cuarto, no te duermas. No te duermas. No te duermas. No se duerma. Así como hacen algunos hermanos predicadores. Digan conmigo, no te duermas. No sé para qué dicen eso, pero igualito es. Pero quizás no, porque necesitamos repetir como niños. Quizás nos están haciendo la estrategia del niño, ¿no? Qué interesante, no lo había pensado. Finalmente somos niños. No te duermas. Es cierto, es un poco extenso el culto y hay que estar concentrados. Y a veces ya nuestra cabecita está muy agotada, muy cansada, porque no hemos practicado el oír. No, necesitamos ver un video para estar atento y aún así nos dormimos. Pero sentarse y escuchar a una persona está un poco difícil. Pero ni modo, eso hay que hacer. Si sientes sueñito, ve tú la manera cómo erradicar tu sueño. Pero fíjate que todas estas 4 cositas van en función de darle cabida en tu corazón a la palabra, a la enseñanza. Porque de eso depende nutrir tu fe. Porque si tú no nutres tu fe, te quedas estancado como un religioso. Eso es todo. Pero si nutres tu fe, la fe va desarrollando toda la potencia de Dios para nosotros. Porque nos da capacidad para creer, para confesar y para caminar en las cosas que creemos y confesamos. Así la gente diga no. Nosotros decimos sí. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice, hermano. Así lo dice Dios. No lo que diga mi mente o lo que diga la gente. Así dice Dios.
Entonces, debemos de, como la fe está ligada a la palabra para su nutrición, debemos de hacer todo lo que beneficia a nuestra edificación. Todo. Eso sí lo tienen que repetir conmigo. ¿Qué dije? Sí. Ni escucharon, por Dios. Nada, hermanos. Voy a volver a repetir. ¿Cómo qué era? Necesitamos hacer todo lo que beneficia a nuestra edificación. Como la palabra es necesaria para la nutrición de nuestra fe, necesitamos hacer todo lo que beneficia a nuestra edificación. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente, todo lo que beneficia a nuestra edificación. ¿Qué tenemos que hacer? Solo este grupo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ustedes díganle a ellos cómo se debe de decir. ¿Qué tenemos que hacer? Todo. Solo los varones. Está bueno. Está bien. Y eso es algo en lo que los varones somos muy flojos. Sí, podemos hacer muchas cosas, pero nuestra edificación personal la dejamos al final. Al final. Bueno, sigo para adelante. Entonces, si tengo que hacer todo lo que beneficia a mi edificación, eso significa el ejercicio de recibir y hacer. ¿Ok? Eso es como que si tú quieres ser saludable en términos médicos, necesitas una buena alimentación y no ser sedentario. O sea, si tú comes y luego vas y te echas en tu cama hasta el lonche, y luego te echas en tu cama hasta la cena, y luego te echas en tu cama hasta el desayuno, entonces vas a morir pronto, pues. No hay caso. Uno necesita comer sano, dicen los doctores, los médicos, comer sano, y luego llevar una vida, en la vida, cierta actividad física que permita que todo eso que has comido sea quemado, para no almacenar. El problema es cuando almacenamos. Y muchas veces lo que almacenamos se vuelve tóxico para el cuerpo. Entonces necesito sacarlo del cuerpo. Necesito quemarlo. ¿Ok? No es que no comas grasa. Hubo un error en la cuestión del tema del colesterol. En el siglo XX, en cierto momento del siglo XX, los médicos dijeron erróneamente que lo más dañino para la persona era el colesterol. Entonces generaron la cultura del comer sin colesterol. Y eliminaron el colesterol en muchas formas, en muchas maneras, y en muchas recetas, y en muchos programas, de tal manera que la gente no comía grasa. Y saben, necesitamos grasa. Necesitamos colesterol porque muchas hormonas nuestras requieren del colesterol para ser fabricadas. Especialmente los hombres. Por eso que los hombres hemos venido a hacer en este tiempo, tenemos muchos problemas hormonales a falta de ese elemento porque nos lo han rebajado. Y hay algunos hombres que comen light, full light. Y ante las señoritas y señores ni qué se diga. No se trata de comerse pues un pan con chicharrón 4 veces a la semana. O sea, mueres también. Pero descubrieron que necesitaban comer grasa. El cuerpo necesita, por eso que se llama colesterol bueno y colesterol malo. Cuando tú comes grasas tienes que ejercitar. Yo le dije un día que estuve con el doctor, me dijo, don Ángel, su colesterol malo está un poco subidito y el colesterol bueno está un poco bajito. Hay que subir eso. ¿Y cómo lo hago, doctor? Con ejercicio. El problema, ese señor que salió antes que usted, porque salió un paciente antes que yo, flaco, pero flaco,
dijo, ese señor que salió antes que usted, que es más flaco que usted, tiene colesterol, está volando en colesterol. ¿Y sabe por qué? Por su vida sedentaria. A muchos cristianos les cae mal escuchar mucha palabra si se van a quedar sedentarios, o sea, no van a hacer nada. ¿Escuchan? ¿Se van? No, espérense. ¿Escuchan? Se van y no hacen nada. Nada en lo que requiere la palabra, o sea, no ejercitan la palabra. Miren, si hemos escuchado la enseñanza del Señor Jesús acerca del perdón, lo que tenemos que hacer es salir y perdonar. Eso es el ejercicio, esas son las 20 planchas que tenemos que hacer el día de hoy. Perdonar. Entonces, sal y piensa en este momento, a ver, ¿qué persona la tienes cruzada acá? Mi primo. Bien, vas a ir donde tu primo y le vas a decir, oye primo, ¿sabes qué? Te tenía bronca hace mucho tiempo, pero ¿sabes? Es una tontería, yo lo sé, pero perdóname. No, primo, ¿cómo se te ocurre? Un abrazo, primo. Finalmente los primos somos hermanos. Primos hermanos. Somos hermanos. Compartimos buena carga genética. Nuestros padres son hermanos. Una vez hermano Sandy me dijo, los hermanos nunca deben de pelear. Siempre tienen que estar unidos, como cuando eran niños y dormían en una cama y jugaban juntos. Siempre tienen que estar así. Entonces, reconciliación familiar, reconciliación con los parientes, con esos amigos. Entonces ejercito lo que Jesús me está enseñando, ejercito la palabra, y si ejercito la palabra, mi fe empieza a crecer, La dimensión de mi fe empieza a crecer. Si no, me vuelvo un fariseo. Soy un sepulcro. Y eso es. Por eso, la iglesia cristiana, cuando empezó, tenía una dinámica interesante. ¿Quieren ver la dinámica, hermanos, para crecer? Ok, ustedes lo pidieron. Hechos, capítulo 2. Vamos, Hechos, capítulo 2. Hace calorcito, ¿no? Gracias a Dios. A mí no me gusta el verano. No me gusta el calor intenso. Pero siempre me han dicho que tengo que dar gracias por todo, así que hay que dar gracias. Y gracias a Dios por el verano. Porque la estación del verano genera bendición. Las estaciones generan bendición a la tierra. Y no porque a mí me fastidia el calor voy a dejar que la tierra sea bendecida. ¿No es cierto? Dios, llévate este verano. Me dice, Angelito, no puedo. Porque si aquí no hay verano, allá no habrá invierno. Y necesitamos verano, otoño, primavera, otoño, invierno, primavera, verano, otoño. Necesitamos un ciclo para que la tierra fructifique. Pero ¿por qué estamos hablando de eso? Vamos a Hechos 2. Dice, al oír esto, versículo 37, perdón. Versículo 37. Ya, miren qué importante estas palabras. Lean ustedes las 3 primeras palabras. Ahí nomás. Otra vez. Ya. Escuchen. Otra vez. No diga más. Solo las 3 primeras palabras. Otra vez. Ahí nomás. Pedro predicó el primer sermón cristiano. Él y los 11 con él salieron al frente en el día de Pentecostés y Pedro se puso delante y habló a la gente, a la multitud reunida,
como todos acusaban de que estaban ebrios por el tema del derramamiento del Espíritu Santo y las señales que se manifestaron en aquel aposento alto, dijeron, están borrachos. Pedro dijo, no, estos hombres no están borrachos. Lo que aquí acaba de suceder es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo por medio del profeta Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Recuerden, la promesa de Joel 2. Entonces, les voy a explicar en qué es lo que ha pasado acá. Y empieza a hablar de Jesús. O sea, lo que está haciendo Pedro está despertando la fe en estas personas a través de la palabra. Necesitamos pasar a estos judíos de ser religiosos a ser gente de fe. Para eso necesitamos activar una semilla en ellos, porque ellos son gente que han asimilado la ley siglos y siglos y generaciones, pero no sirve. Solo se han convertido en personas religiosas. Pero ahora la palabra de Dios dicha de esa forma, que es una palabra viva, va a activar la fe en estas personas. Por eso que después que él predica y habla de Jesucristo y les dice que ellos mataron al autor de la vida, la gente sintió una cosa en el corazón. Era la fe despertando. Y al oír esto, es que si nosotros no escuchamos, hermanos, no somos llevados a ninguna parte. Si Dios nos quiere llevar a algún sitio, alguna experiencia con Él, necesitamos oírle. Al oír esto, algo sucedió en ellos. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo lo que sucede, si nosotros oímos, si oímos, el corazón entonces empieza a entrar en una dimensión nueva, una experiencia que lo vivifica, porque los pecados son perdonados y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Eso es lo que pasa cuando escuchamos el Evangelio la primera vez. Y de ahí en adelante requerimos seguir en la misma dinámica de alimentar el corazón con la palabra de Dios. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra, porque eso hay que hacer, hay que recibir la palabra, fueron bautizados. Pregunto, ¿ya están todos bautizados? No, faltan. Hay todavía algunos que no creen y argumentan y excusan. En enero hay bautizo. Ya lo sabe, le voy anunciando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas experimentaron una remoción en su corazón espiritual. Era la fe despertando. Pero hay que alimentar, pues, porque tú no riegas una sola vez la semilla y la abandonas hasta que se haga árbol. No, hay que regarla periódicamente y periódicamente y periódicamente. Hoy en la sierra hay sequía. Miles de cabezas de ganado están muriendo. Se ha echado a perder la cosecha de papa, de habas y no sé qué otras campañas más, porque no hay agua. No hay agua. Las plantas necesitan agua. Los seres vivos necesitamos agua. Nuestro corazón necesita agua. La palabra de Dios es como el agua que va vivificando. Esta gente necesitaba agua cada día, todos los días. Entonces viene el tema de la perseverancia. Vamos a voltear la paginita y nos vamos al versículo 46, que así esta iglesia, versículo 46, y perseverando unánimes, es decir, todos, no solo algunos, todos y perseverando unánimes cada día, primero en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren qué interesante, qué increíble.
La iglesia tiene que ser edificada de una forma total. En ello, el creyente tiene que perseverar. Perseverar es hacer eso constantemente, es constancia, constancia, constancia. Yo debo de ser constante en mi edificación. ¿Y cómo me edifico? Como dice la Biblia, en dos tipos de reuniones. Primero, en el templo y después en las casas. Primero como congregación y después como célula. Eso era lo que hacían en Jerusalén. En el templo y por las casas. En el templo y por las casas. Más claro, capítulo 5, versículo 42. Capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar ¿a quién? A Jesucristo, todos los días. En el templo y por las casas. En el templo y por las casas. En el templo y por las casas. Todos los días. Y perseveraban en ello, en enseñar y predicar, todos los días, en el templo y por las casas. En el templo y por las casas. ¿Cuántos van a una célula? Levanten la mano. A ver, ¿qué? ¿No la bajé ya? No, porque... A ver, cuando yo veo si tengo memoria fotográfica, déjeme fotografiar algunos que, por Dios, que... Ajá, clic, 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 clic. Estoy tomándole foto. Clic, 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 clic. Miren, hermanos, mire, algo que perjudica al cristiano es hacer como hacía antes. ¿Ya? Yo he sido católico como la gran mayoría de ustedes. No he sido un católico practicante porque en mi casa no había tradiciones muy arraigadas. Pero sí, yo fui educado en un colegio sumamente católico. ¿Okay? El director era un sacerdote y algunos maestros eran sacerdotes. Y el convento estaba, mejor dicho, el colegio funcionaba casi en el convento del colegio, de la orden. Y he tenido todos los elementos religiosos a mi alrededor y en mi experiencia. Ya. Esa ha sido mi experiencia religiosa. Cuando pasé al evangelio, cuando entré a la vida cristiana, yo tenía que hacer todo diferente a lo que antes hacía. ¿Entiendes? Yo no puedo hacer un traspase de mis hábitos religiosos acá. ¿Saben cuál es el problema del católico? Que la gran mayoría de ellos son solamente domingueros. Y yo no puedo ser un dominguero. Los evangélicos no podemos ser domingueros. Hay un dicho para los evangélicos pasivos que suena feo, pero se lo voy a repetir. Los calientabancas. ¿Han escuchado eso? Algunos, ¿no? Es decir, los que van al culto, pero solo a calentar las bancas porque después son como esas momias que paseaban, que los llevaban y los dejaban y después los recogían y los guardaban. Así hacían los incas cuando paseaban las momias de todos los incas anteriores. No, nosotros no. Yo no puedo ser un cristiano dominguero ni un calientabancas. Yo tengo que ser una persona activa en mi edificación y en mi participación del desarrollo de la iglesia y del reino de Dios. Y eso solamente puede ser y hacerse si es que yo estoy edificando la fe en mi corazón. Eso solamente se hace si es que yo entro a la dinámica de la perseverancia en congregarme en el templo y por las casas todos los días que hayan reuniones donde yo voy a ir y escuchar y aprender y vivir y ser atendido y atender. Si no haces eso, es como que vas a almorzar y solo comes la entrada y el resto de la comida la dejas de lado. Entonces te vas a debilitar. Es muy poco lo que muchos cristianos reciben para poder tener fortaleza espiritual, muy poco.
Entonces son malos maridos, malos esposos, malas mujeres, malas esposas, malas madres, malos padres, malos abuelos, son malos vecinos, son malos trabajadores, son malos jefes, son malos en todo. No destacan nada. Porque no tiene fortaleza espiritual para decir, yo como cristiano no, ahí, así, no, diferente. Tenemos que vivir diferente. Tienen mal lenguaje, hablan cosas. En la iglesia alabamos, afuera insultamos, gritamos, hacemos un montón de cosas. Eso se puede. Bueno, entonces hay reuniones pequeñas y reuniones grandes a las que tú tienes que asistir. Perseverar a una célula. El problema es que con la pandemia nuestras células por necesidad se convirtieron todas en virtuales. Bien, déjeme darle una muy buena noticia. Las células virtuales desaparecerán. Vaya, pensé que no les iba a gustar. Escúcheme. Si usted es de los que dicen, ay, pero, y fulanita, y menganito, ay, pero yo. Si usted es de los que pone peros y excusas a todo, ¿por qué? Porque le voy a decir qué cosa es una célula. En muchos casos hay células donde el líder solo manda el audio que yo grabo y ya está. Y después, ¿cuánto recibieron? Ya hice mi reunión. Y eso no es célula. Hay personas a quienes se les manda el audio y ni lo escuchan. Hay líderes que mandan el audio, hacen la reunión y les preguntan, ¿escucharon el audio, hermanos? No, hermanito. Bueno, entonces el líder así ya les da. No, las células virtuales van a desaparecer. Todos tenemos que regresar a lo presencial. Porque usted no va virtual al centro comercial, usted está más presente en el centro comercial y en el mercado también, ¿no? Y en el cine también, ¿no es cierto? Usted va a todas partes, nadie le dice que no. ¿Ok? Entonces, la célula virtual fue un momento de emergencia. Ahora, hay algunas personas que están pues lejísimos, ¿no? No hay células por donde vive o en una condición de postración. Vamos a ver qué hacemos con ellos. Pero todos tenemos que regresar a la célula a la cual asistíamos antes del cierre. ¿Ok? Eso significa que los líderes van a empezar a hacer reuniones. Los anfitriones van a empezar a ser personas que bendicen porque van a abrir sus casas. Ahora sí. Entonces la gente se va a tener que reunir y el líder va a tener que enseñar y todos van a orar presencialmente y todos vamos a recibir y todos vamos a actuar y todos vamos a entrar en la dinámica de la perseverancia en la casa. Eso es. Entonces, si usted dice, así como que tiene un cólico de gases, ¿ya? Eso es porque la fe le está fallando. Es por la fe, pues. Porque cuando hay esa clase de cólico uno no se quiere ni mover, ¿no es cierto? Porque es un retortijón feo. Oh, no, pastor. Porque esos cultos virtuales, ¿no? Mientras que las hermanitas cantaban en video, todos estaban en su casa ahí en pijama, echados. O ponían por allá el celular y escuchaban por allá haciendo cosas. No cayeron rayos en Lima porque Dios fue misericordioso. Pero no vamos a seguir en eso. Tenemos que volver. Así que, hermano líder, a partir de enero, todas las células pasan a presencial. ¿Ok? Todas nos vamos a presencial. Ok. Entonces, a la iglesia, al templo, ¿para qué venimos? Le voy a explicar, le voy a decir por qué. Y a la casa, ¿para qué vamos? Tengo el tiempo exacto para decírselo. Miren, en la célula buscamos 3 objetivos importantes, como estos señores. Lo primero de ellos es la evangelización. Una iglesia crece por multiplicación. La evangelización genera multiplicación. Usted llegó porque alguien lo evangelizó. Usted conoció a Cristo porque alguien lo invitó, le insistió, oró por usted, lo buscó, hizo todo lo posible hasta que usted
logró acercarse al Señor por la gracia de Dios, porque Dios tenía fijada su mirada en usted, ¿ok? Nosotros no estamos acá por carambola ni por casualidad. Estamos acá porque Dios tiene un plan para nosotros. Jamás ese plan llega a nosotros si alguien no nos evangeliza. Entonces, la actividad importante que hace toda célula es evangelizar. ¿Qué significa? Que la célula busca personas que no conocen al Señor. Y esas personas son personas conocidas de cada uno de los hermanos que asisten. Se llama el círculo familiar, parientes y amigos, como Cornelio el centurión que llenó su casa con parientes y amigos. Toda persona tiene que evangelizar, toda persona. Ajá, está bonito, repitan conmigo, toda persona debe evangelizar. Todos evangelizamos. Le voy a decir, evangelizamos así. Primero, mostrándonos cómo somos. Somos amables, somos correctos. Como vas al mercado, tienes tus caseros, con todos eres amistoso. Yo tengo mi caserita, por ejemplo, que tiene sus hijas. Ahí está. Entonces, siempre que me ven, ahorita con mascarilla, con todo así forrado, ¡casero!, me dicen. Me reconocen, o sea, no escapo de ahí, ¿ok? El chico de la puerta, el chico de allá, la señora de por allá. Entonces, con todos nosotros somos correctos, amables. Entonces, ¿sabes qué dice la gente de nosotros? Dice, ¿qué persona más diferente es esta? Porque si tú pasas, ya estaba yo en la cola del cajero, de la caja, mejor dicho, estaba el muchacho el cajero ahí, ¿no? Atendiendo hasta que llegó el señor que estaba delante. Y el señor estaba así. Y sí, qué raro ese señor. Y le dice el chico, le dice, ¿bolsas, señor? O sea, si va a llevar bolsas. El señor que estaba así con cara toda dulce le dice, ¿qué te he dicho que vas a llevar bolsas? El chico se quedó frío. Siguió sacando sus... así, o molesto, sí. ¿Efectivo, tarjeta? ¿Dice que no es efectivo? Si el chico me mira, yo me río. Le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Se le puede pegar a los clientes, pues? ¿Se les tiene que perdonar? No puedes hacer nada. El chico hizo todo lo que pudo y lo despachó. Y toca mi turno y yo solo le sonrío. ¿Me entiendes? Le digo, qué difíciles son algunos, ¿no? Sí, señor, me dice. Así es. Tú tienes que mostrar el carácter de Cristo a todos. A todos. Ya, en segundo lugar, cuando se abre la oportunidad, allí le hablas de Cristo. ¿Me entiendes? Lo primero no es llegar y meterle un volante cristiano en la boca. O sea, el domingo te estoy buscando, ya sabes. El domingo te estoy buscando, paso por ti. Eso no funciona. Eso no es evangelizar. Primero muéstrale que tú estás interesado, que tú eres amable, que tú eres una persona diferente. Y después cuando se abre la oportunidad, tú le hablas de Cristo. ¿Ok? Tus compañeras en la universidad, tus compañeros en la universidad, cuando te digan, oye, ¿y tú por qué no tomas? Ah, qué genial. Entonces ya te han preguntado por qué no tomas. Espero que no tomes, ¿no? Entonces, tú le dices, bueno, yo no tomo por una sencilla razón. ¿Y todo cuál? Entonces tú hablas de Cristo, tienes que estar preparado. ¿Ok? Hablas. Y luego invitas. Evangelización, mis queridos hermanos. ¿Cómo va tu familia? ¿Es cristiana? ¿Todos son cristianos? ¿Todos perseveran? ¿O siguen lejos del Señor, cada uno en su mundo y en sus cosas y en sus problemas y sus conflictos? ¿Cómo van? ¿Tus parientes cómo van? Yo me acuerdo de mi papá y mi mamá, ahora en la presencia del Señor, ellos sentaditos en la casa, estaban así sentados, mi mamá con su cartera y mi papá sentado con el llavero del carro, y yo le digo, mamá, ¿qué hacen? Estamos pensando a quién vamos a visitar, me dice, para evangelizar, para llevar a la iglesia, porque necesitamos llevar gente a la iglesia. O sea, ¿a qué pariente iban a visitar? Esa era su preocupación. ¿Es nuestra preocupación? Segundo, edificación.
En la célula se da una enseñanza de 20, 25 minutos que tú tienes que escuchar. Y que el líder te lo va a compartir y te va a explicar. En palabras que tú puedes entender. Hay en la célula oración, se te va a enseñar a orar en la célula. Y en la célula hay atención, el líder va a atender tus necesidades. Todo eso va a edificar tu vida. Vas a evangelizar y te vas a edificar. Y tercero, va a haber confraternización. Vas a tener amigos cristianos en la célula. No vas a ser un extraño en un culto, no. En el culto ya vas a conocer gente porque son de tu célula, de tu sector. ¿Ok? Son personas que tú conoces, con quien tú intimas, con quienes te haces amigos y te haces compañeros. Cuando tengas necesidad, ellos van a ser tus hermanos que te van a ayudar. Cuando no vengas a la iglesia, ellos te van a visitar. Y cuando haya alguien en problemas, tú lo vas a visitar. Porque todos somos una misma familia. Todos tenemos a Cristo. Hay una unidad que tiene que hacerse sólida y fuerte. Eso es confraternizar. No puede ser una oveja distante. El rebaño por acá y tú por allá. A eso se lo come el lobo. A eso se lo come el lobo. Tienes que ser parte de una célula. Si estabas dejando de asistir o nunca asistías a una célula, tienes que asistir a una célula. Todos. No el 90%, no el 99%, el 100%. Sin excusas tienes que ir. Ahora, los líderes tienen que prepararse. Los anfitriones. Ya saben que mañana tenemos reunión de líderes y anfitriones. El anfitrión tiene que ser la persona excelente de la reunión. Prepara la casa, dispone todo, prepara el lonche, okay, todo arregladito, encierra al perro, encierra al gato, apaga televisores, todo, y dice: en esta casa durante 2 horas nadie dice nada, porque va a haber la reunión. Y él está ahí abriendo puertas, saludando, dando bienvenida, y cuando empieza la reunión, el anfitrión da la bienvenida: sean todos bienvenidos, esta es mi casa, es casa del Señor. Como dijo Josué 1:9, yo y mi casa serviremos al Señor. Me siento honrado de que estén ustedes hoy en mi casa. Para mí es una bendición recibirlos. ¿Ok? Entonces, dejo con el hermano líder. Es una bendición dar la casa. El anfitrión es: aquí está la llave, vecina, le entrega a los hermanitos cuando lleguen ya. Yo tengo un lonche con... Esos son los anfitriones. El anfitrión es el que abre: pasen hermanos, hermanos, cuando acaben me avisan, estoy viendo mi noticiero al fondo. Y se va. Eso no es anfitrión, pues. Ese es un chiste. No. Bien. Hacemos eso en la célula. Y en el templo, ¿qué hacemos? 3 cosas también: alabanza y adoración a Dios, enseñanza de la palabra que recibimos y un acercamiento a Dios genuino, que no lo puedes tener en tu casa ni en la célula. Alabanza y adoración. Vamos al libro de Hebreos y ya terminamos con esto. Libro de Hebreos, carta a los Hebreos. Rápido, hermanos, todos, carta a los Hebreos. Capítulo 13, carta a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a ver, versículo 15. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Necesitamos confesar a Dios alabándole, adorándole. No vienes a la iglesia a ver cantar a los hermanos, no. Tú vienes a la iglesia a tú darle a Dios un sacrificio de alabanza y adoración. Fruto de labios que confiesan su nombre. De esos sacrificios se agrada a Dios. Para eso te proyectamos las letras, para que aprendas las canciones. Antes, cuando no existían estos, todos entraban y recibían un cancionero y todos cantaban.
Todos cantábamos. Yo tenía mis cancioneros, cuando me convertí cantaba, todos los popurristas, y decían, bueno hermanos, ¿y ahora cuál cantamos? Entonces decíamos, la 12-3, página 12, canción 3, la 12-3, no, la 5-1, no, la 4-8, no. Y así hasta que el líder que dijera, esa era la forma como nos reuníamos. Listo, vamos a cantar entonces la 12-1, ya, cantamos 1 hora cantando. ¿Alguien se cansaba? ¿Alguien se aburría? Todos estaban en su primer amor. Eso hacemos en el culto, cantamos a Dios. Segundo, la enseñanza de la palabra. Hebreos 2, vamos a Hebreos 2, estamos en la carta a los Hebreos, retrocedamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Ya está. Dice, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Le está diciendo el autor a quienes les escribe que hay que ser cuidadosos con las cosas que uno escucha, las enseñanzas que recibe. No vaya a ser que pueda deslizarse. Hay muchos cristianos que se deslizan, tropiezan, se caen, se estancan, se enfrían. ¿Por qué? Porque no atienden las cosas que escuchan en la iglesia. A la iglesia vienes a aprender. Tienes que estar atento. Y a Israel no le sirvió el oír la palabra de Dios. Y el autor de la carta a los Hebreos le dice a estos cristianos del primer siglo, tengan cuidado, hay que atender las cosas que hemos oído con mucha diligencia. No vaya a ser que nos resbalemos. Ten mucho cuidado. ¿Pero a qué se viene a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. Y tercero es nuestro acercamiento a Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Así, versículo 24, 10:24, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, tenemos que acercarnos al Señor. Eso se hace en los cultos. Todos juntos, considerándonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No faltes a los cultos, no faltes. O sea, estás resfriado, te quedas ese domingo en tu casa, superas tu resfriado y vienes el siguiente domingo. No alteró nada, no alteró nada. Tú sigues perseverando. ¿Ok? No faltes por nada. A mí ningún pariente me va a visitar los domingos porque saben perfectamente que no me van a encontrar. Porque ya saben que mi vida está consagrada a mi relación con Dios. Yo no vengo los domingos acá porque soy el pastor. Yo vengo porque soy una oveja de este rebaño. ¿Me entienden? Y yo necesito acercarme al Señor. Como este día es muy difícil. Es muy difícil estar con ustedes. Es una cosa importante. Así que hay que asistir a una célula y hay que estar presentes en los cultos dominicales y de jueves. Virtual, solo si te fracturaste las 2 piernas, solo si estás en una situación muy delicada, de postración. A la célula virtual, digamos que si se genera alguna situación, todas pasan a presencial, todas. Y el culto, ven. Congrégate, asiste, persevera. Cerramos nuestros ojos, hermanos.